A esta hora, la poderosa palabra del Señor en labios de nuestro pastor Hernán Leiva Améstica. Una palabra que cuando usted la reciba ya no será igual, ya no será el mismo. Ahora, el mensaje de Dios para su vida. Amén, gloria al Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 22. Lucas 4, 22. Amén. Lucas 4, 22. Y dice así la palabra. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Creo que el testimonio que dejó nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo reconocido por todos, por muchos, por los principales, los sacerdotes, los profetas. Y ese buen testimonio hablaba de lo que era Jesús. Muchos y se preguntaban, pero no es el hijo del carpintero. ¿Cómo habla esto? ¿Cómo hace estas cosas tan maravillosas? Y de ese testimonio, nosotros como hijos de Dios también tenemos que aprender. El apóstol Lucas se está refiriendo, ¿cierto?, a Jesucristo cuando el Señor estaba iniciando su ministerio. Y entra en el templo, ¿cierto?, y lee, dice la Escritura, una porción del libro de Isaías. Qué maravilloso, qué hermoso es poder ser parte, hermano, y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Tantos ejemplos que Él nos dejó en diferentes áreas de nuestra vida. Pero hoy día vamos a hablar del testimonio de Él. Maravilloso, sin nada que decir, sin nada que apuntarle. Bendito sea el Señor. En el texto de Lucas 4, 18 y 19 dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús inicia su ministerio. Como todos nosotros debemos iniciar nuestro servicio y nuestro andar en el Señor con un buen testimonio. No podemos vivir una vida cristiana sin dar un buen testimonio. Y eso es una de las cosas que en estos tiempos ha afectado a mucho a la iglesia del Señor. Porque muchas veces, siguiendo las concupiscencias, siguiendo nuestras estrategias, nos apartamos de lo que el Señor enseñaba que nosotros debiésemos ser. Esa sal para la tierra, esa luz para el mundo. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué es el testimonio? Es lo que dicen de nosotros, sea bueno o sea malo. Amén. Y lamentablemente, hoy día, y hay que decirlo, muchos hermanos, muchas hermanas, no se congregan o dejan de ir a la iglesia porque a lo mejor nosotros hemos dado mal testimonio. Bendito sea el Señor. Y la vida cristiana es una vida de buen testimonio. Y cuando nosotros pensamos servir al Señor,
como debe ser el anhelo de todos, ¿verdad? Es obligación de todos trabajar para el reino de Dios. Antes de iniciar cualquier cosa, ¿cierto? Debemos entender que ya no podemos ser los mismos que éramos antes de conocer al Señor. Porque a lo mejor antes de conocer al Señor teníamos mal testimonio. Pero ahora que hemos conocido al Señor, nuestra vida debe cambiar. Nuestro proceder, nuestro pensar, nuestras actitudes. Es verdad, en la vida todos nos equivocamos. Todos cometemos errores y muchas veces lo pagamos muy caro. Pero también la Escritura dice que el Señor tiene perdón para nuestros pecados. Y eso se logra por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que hay cosas que son más importantes que las que los hombres tienen importante en este mundo. Dios le da más valor a cosas que el hombre no le da, porque el Señor le da valor al testimonio. Dios no quiere nuestros bienes, no quiere nuestra plata, Dios no quiere nada de eso. Quiere que demos un buen testimonio. Quiere que seamos luz para este mundo. Porque en este mundo que anda en tiniebla y cada día parece que está más oscuro, es cuando la iglesia tiene que dar esa luz necesaria. Y esa luz se da a través de un buen testimonio que nosotros tenemos que dar como hijos de Dios. Que dice el libro de Proverbios 22:1. Dice, de más estima es el buen nombre que la mucha riqueza, y la buena fama más que la plata y el oro. Qué lindo, hermanos, ser hijo de Dios. Qué lindo que hablen de nosotros, que somos esforzados, que somos trabajadores, que luchamos por el Evangelio, que predicamos la palabra, que somos de oración, que somos de ayuno, que compartimos, que somos misericordiosos, que nos esforzamos en el Señor, dejamos todo lo nuestro de lado, nuestras comodidades, nuestro trabajo secular, dejamos todo por el Señor. Un buen testimonio, que somos afables, que somos hombres llenos de fe, mujeres llenas de fe. Y la pregunta que podemos hacer en esta mañana, si cada uno de nosotros pudiera analizarse a sí mismo, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Qué opina de nosotros la gente? Bendito sea el Señor. Para Dios es de más valor ver cómo yo actúo, cómo me dirijo a la gente, cómo me comporto dentro y fuera de la iglesia. Porque el testimonio bueno no está dentro de la iglesia. El testimonio bueno tiene que estar fuera de la iglesia. Para que la gente vea que hay algo distinto en mí. Para que vea que la gente vea que el Señor me transformó, me cambió. ¿Cómo puedo ofrecer yo el Evangelio del Señor si no he permitido que el Evangelio me cambie a mí? Bendito sea el Señor. Entonces, tenemos que comprender estas cosas, hermanos. Donde quiera que nosotros vayamos, demos buen testimonio. Y estoy hablando de testimonio como hijo de Dios. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. No podemos hablar de un Señor soberano cuando nosotros no nos sometemos a su señorío. No podemos hablar que Dios es nuestro Padre si nosotros somos desobedientes. Bendito sea el Señor. No podemos de alguna manera tratar de que el incrédulo crea cuando nosotros no hemos sido cambiados y nosotros no estamos dando buen testimonio. Porque siempre se ha dicho que la mejor predicación que yo puedo hacer es la que hago sin hablar. Esa es la mejor predicación.
Porque yo puedo predicar que soy bueno, que soy trabajador, que tengo oración, que tengo ayuno, que voy a la iglesia, que me congrego, mil cosas. Yo lo puedo decir. Pero el que tiene que darse cuenta de eso son los de afuera. Ellos darán testimonio de mí. Ellos. Yo no puedo dar testimonio de mí. Incluso Jesús lo dijo. Yo no puedo dar testimonio de mí. Él también lo dijo. Pero todos los de afuera dan testimonio de Él. Porque se hace importante en estos tiempos. Mire, la palabra del Señor nos dice ahí, hablando Pablo a los colosenses, en el capítulo 3, versos 23, 24. Mire lo que dice el Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bendito sea el Señor. O sea, estoy sirviendo al Rey de Reyes. Estoy sirviendo al Señor de Señores. ¿Cómo si yo doy mal testimonio voy a decir, soy hijo del Rey? Bendito sea el Señor. Los hombres hacen cosas para la gloria de ellos. Buscan recibir el reconocimiento y la alabanza de los hombres. Nosotros buscamos la gloria de Él. Por eso es que Jesús, cuando inicia su ministerio, lo hace con un buen testimonio. Amén. La gente conoció que Jesús venía a una misión específica. Cuando abre el libro de Isaías y lee la porción, él dice, hoy se ha cumplido esta porción. Yo soy ese del cual el profeta habló hace 700 años. Yo soy el ungido de Dios. Yo soy el escogido de Dios para traer nuevas a los quebrantados, a los oprimidos. Imagínese, mi hermana, mi hermano. Yo soy el ungido de Dios. Yo soy el escogido de Dios. Y un día también Él nos ungió. Él también un día nos escogió. Jesús dio buen testimonio. Si el Padre, una vez que es bautizado, dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento por el buen testimonio. Y nosotros podemos decir, somos ungidos de Dios, probablemente somos ungidos, pero ¿damos buen testimonio? ¿Qué diferencia hay entre nosotros y el Señor? Y siendo que Él nos dijo, así como yo hice, vosotros haréis. Que Dios nos esté ayudando. Qué lindo poder decir, yo soy el ungido de Dios. Yo soy, así como el Señor nos mandó, yo soy el escogido de Dios para traer nuevas a los quebrantados, a los oprimidos. Y nosotros tenemos que ir ahí donde están los quebrantados, donde están los oprimidos. Ahí tenemos que ir. Tenemos que estar con aquel que está desfalleciendo. Tenemos que estar con el débil. Nosotros tenemos que mirar con humildad. Entender que el rebaño le pertenece al Señor. Pero para ese rebaño necesita de mí un buen testimonio, una buena palabra, la verdad del Evangelio. Para que coma pastos frescos, pastos que lo edifiquen. Bendito sea el Señor. Y realmente la gente se preguntaba, pero este no es el hijo de José, el carpintero. Porque vino a esta tierra como hombre, como usted y como yo. Pero Él siempre dio buen testimonio. Si nosotros somos los que nos hemos dado buen testimonio, pero Dios nos ofrece la oportunidad de enmendar nuestra vida, enmendar nuestro rumbo. Y solo porque estamos en tiempo de gracia. Nada más que por eso. Nosotros tenemos una grande responsabilidad. Y es mostrarle a la gente el reino de Dios. Tenemos que mostrarle a la gente, ¿cierto?, cómo vivimos nosotros los que conocemos a Dios.
Tenemos que hacer notorio el carácter de Jesús, sus acciones, su amor, su perdonar, su hablar y su servir. Porque Él dijo, no vengo a ser servido, sino que vengo a servir. Y estaba lleno de amor, estaba lleno de perdón. Algo que nosotros quizás nos está faltando en esta mañana. Porque a lo mejor nos hieren, no perdonamos. Alguien nos falló, no lo perdonamos. Porque en la vida nos vamos a equivocar. Pero la Biblia dice que solo Él tiene justo juicio. Y a veces nosotros no perdonamos, hacemos juicios a las personas que se equivocan, las denostamos, las humillamos, las despreciamos, las apartamos. Y quiero decirles que eso no es lo que quiere Dios. En la iglesia muchos nos podemos equivocar. Hermanas, hermanos, ancianos, ancianas, jóvenes. Sí se pueden equivocar, pero hay que restaurar con amor. Hay que levantarlos. Hay que levantarlos. Porque eso nos mandó el Señor, exhortarle con amor. Porque solo perdonando Jesús nos perdona. Entonces el testimonio que daba Jesús es que Él perdonaba. El testimonio que daba Jesús es que Él tenía amor. Ese amor que hoy día falta en muchos púlpitos. Ese amor que hoy día falta en muchas iglesias. El amor verdadero, no el amor fingido, porque la Biblia habla del amor fingido. Qué lindo sería tener el amor eterno y sacarlo del testimonio de Jesús. Porque si estamos aquí, es porque hemos recibido ese amor. Y si estamos aquí, es porque hemos sido perdonados. Bendito sea el Señor. Entonces, sabiendo que tenemos esa responsabilidad, tenemos que encontrar en qué estamos fallando ante el Señor. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo debemos mejorar nuestro testimonio? ¿Cómo debemos mejorar nuestra actitud ante el Señor? ¿Estoy haciendo todo bien? ¿Me estoy esforzando? ¿Estoy luchando? ¿Me estoy preparando para cuando el Señor venga por su iglesia? ¿Estoy listo para irme con Él? En mi vida hay paz, hay humildad. He sacado de mí el orgullo, he sacado la soberbia, he sacado la autosuficiencia que muchos tienen en este tiempo. Bendito sea el Señor. Santo el Señor. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Hebreos 11:2 sobre la fe y los héroes de la fe. Dice la palabra, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Entonces, si yo quiero alcanzar un buen testimonio, debo aprender a vivir en la fe, en el amor. Debo vivir como un hijo de Dios. Y un hijo de Dios no vive bien porque tiene bienes, porque tiene riqueza. Un hijo de Dios vive bien porque tiene a Dios. Esa es la diferencia. Amén. Un hijo de Dios vive bien porque tiene a Dios. Porque el que no tiene a Dios anda deambulando por la vida, por la tierra, sin esperanza. Santo sea el Señor. Una vida de fe es tan importante para nosotros en esta mañana. Una vida de buen testimonio, una vida de buenas actitudes. Hermano, porque para que demos buen testimonio el Señor nos va a pedir muchas cosas. Y hay una de las cosas muy importantes que el Señor nos ha pedido y que muchos no quieren entender, que muchos no quieren comprender. Y por eso las iglesias hoy día están contaminadas. No quiero juzgar ni condenar, solamente decir, porque es una gran verdad. Es triste ver cómo la iglesia ha perdido la santidad. Es triste ver. Y la Biblia me enseña que yo no puedo sacar esa hojita que sin santidad nadie verá al Señor. Ahí en 1 Juan, capítulo 2, verso 15, 16, ¿qué nos dice el Señor? Mire, ponga atención, ¿qué nos dice el Señor?
no améis al mundo. Eso lo tenemos claro. No amar al mundo. Pero ¿dónde fallamos? Que la palabra dice, ni las cosas que están en el mundo. Y ahí fallamos nosotros. Porque el mundo se mete en nuestras iglesias. Las modas se meten en nuestras iglesias. Las malas costumbres se meten en nuestras iglesias. Bendito sea el Señor. Porque la Biblia dice, porque lo que hay en el mundo, y eso es lo que no podemos entender nosotros, ni comprender, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La vida de fe es una vida de esforzarnos todos los días para dar un testimonio digno de que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Ahí el libro hebreo está diciendo que todos los antiguos alcanzaron un buen testimonio porque le creyeron a Dios, porque creyeron que Dios podía sostenerlo, que si se aferraban a Dios podían vivir una vida digna para el Señor. De hecho, Abraham decide creer a Dios, obedecerlo y aceptar el llamado, ¿cierto?, que Dios le estaba haciendo. Y usted puede leer cómo Abraham decide irse a la tierra que Dios le promete. Como Sara, por la fe, creyó, en su fe podía engendrar un hijo. Todos ellos dieron un buen testimonio de Dios por la fe que tuvieron. Le creyeron a Dios. Empezaron a caminar en obediencia y en fe al Señor. Es decir, para dar un buen testimonio, tengo que caminar en obediencia, ser obediente y tener fe. Creer lo que yo estoy hablando, porque no es mío, le pertenece al Señor. Todo es por voluntad del Señor. El buen testimonio no se alcanza cuando nos convertimos, no se alcanza cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, ni memorizando textos bíblicos y conociendo la Biblia al revés y al derecho. Pero sí es parte de nuestra vida cristiana, del buen testimonio, porque todos aquellos que nos llamamos cristianos se supone que debemos tener una vida de comunión íntima con la palabra de Dios, que continuamente estudiamos, que memorizamos la palabra para tener y cómo compartir con el que no tiene nada. Para compartir la palabra con el que está triste, con el que está desolado, con el que está enfermo, con el que está oprimido, porque el diablo oprime también. Bendito sea el Señor. La vida de testimonio no es solamente la obediencia a Dios y apartarnos del pecado. Es una parte importante, pero ahí no termina, porque la vida del testimonio es una vida que glorifica a Dios, que lo adora, que se consagra a Él, que aprovecha los momentos de adoración para adorar a Dios. Amén. Podemos dar testimonio, pero tenemos que adorar a Dios. Tenemos que apartarnos para Él. Tenemos que consagrarlos para Él. Porque estamos sirviendo, somos mensajeros, somos atalaya en esta tierra, puesto por Dios, puesto por el Señor. Pero tenemos que dar buen ejemplo. Tenemos que tener buen testimonio. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. ¿Y sabe por qué nos cuestan tantas cosas? Porque no cumplimos esa palabra. Estamos claros, no améis el mundo, pero amamos las cosas que están en el mundo. Y esas cosas que están en el mundo, sin duda, nos van apartando de Dios, nos van apartando del Señor. Hoy día la iglesia, muchos no les gusta orar. Muchos rechazan, hombres que conocen la palabra, mujeres que conocen la palabra, hermanos, no oran. No dan gracias a Dios por el alimento que reciben en su casa, en su mesa. ¿Qué testimonio estoy dando? Todos me conocen que soy malo para orar. Todos me conocen que no oro nunca. Que todos me conocen que llego a la casa cansado o cansada y me acuesto y se acabó. ¿Qué testimonio estoy dando? ¿Cómo puedo decirle a mis hijos vayan a orar si yo no oro? Para poner un ejemplo simple. ¿Cómo puedo decir a mis hijos busquen a Dios si yo no lo busco? Buen testimonio. Entonces, la vida
con un buen testimonio no es solamente ser obediente a Dios, no es solamente apartarnos del pecado, sino que tenemos que glorificar, tenemos que adorar a nuestro Dios, tenemos que servir con todo nuestro corazón. La vida de testimonio es una vida de servicio. No podemos decir que estamos dando un buen testimonio si no estamos sirviendo al Señor, ya que es una de las cosas más grandes que revela nuestro testimonio, en nuestro servicio a Dios. ¿Cuánto están dispuestos para con Dios? ¿Cuánto están dispuestos a ir a la guerra ahí por el Señor? ¿Cuánto están dispuestos ahí a luchar por el Evangelio? ¿Cuánto están dispuestos a renunciar a lo propio por el bien de la obra de Dios? Y estoy hablando espiritualmente. A Dios no le interesa su riqueza, no le interesa mi riqueza, si es el dueño de todo. A Él le interesa mi corazón, pero no para mirarlo, para cambiarlo, para transformarlo. Cuando el corazón está convertido en un corazón de piedra, Él lo puede transformar en un corazón de carne. Amén. Santo sea el Señor. Ahí la palabra del Señor nos habla. En el libro de Hechos, capítulo 6, verso 3, dice: buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, que dice, de buen testimonio. Y agrega 2 cosas más: lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Amén. A quien encarguemos este trabajo. Dios a usted, mi hermana. Usted puede que no sea pastora, no sea pastor, no sea diácono, no sea oficial, puede que no sea nada, pero también es obrero en la viña del Señor y tiene que trabajar, y tiene que esforzarse, y tiene que llevar la palabra, y tiene que orar, y tiene que ayunar, y tiene que acordarse del que sufre. Porque los cargos no nos hacen mejores ante Dios, en ningún caso. Dios a todos nos mira igual, a todos nos mira igual. Lo que Dios está mirando en esta mañana es qué testimonio estoy dando yo. Lo que Dios está mirando en esta mañana, si mi comportamiento es digna o digno de una hija o un hijo de Dios. Eso está mirando Dios. Podemos hablar muchas palabras bonitas, pero Dios está mirando lo que hay en el corazón. Una vez el Señor les dijo a los fariseos: ustedes dicen, pero no hacen. Porque el Señor confrontaba a los fariseos. Ustedes dicen, pero no hacen. Y hoy día muchos dicen, pero no hacen. Bendito sea el Señor. Nosotros sabemos, hermanos, que tenemos que dar buen testimonio. Estar lleno del Espíritu Santo y de esa sabiduría. Y a la sabiduría, como dice la palabra, le agregamos inteligencia. Amén. Muchas veces, hermano, nos creemos sabios, pero no somos inteligentes. Muchas veces nos creemos inteligentes, pero no somos sabios. Eso es una gran realidad y pasa en la casa del Señor. Bendito sea el Señor. Por eso se hace tan importante. Si usted se fija, el Señor siempre está buscando a gente de buen testimonio. ¿Ya? Obviamente vamos a encontrar a alguien que va a llegar a la iglesia que viene de un mal testimonio, pero Dios lo buscó para cambiarlo, para transformarlo. Para eso lo buscó Dios. Si Él nos vino a salvar lo bueno, vino a salvar lo perdido, y ahí estábamos nosotros. Bendito sea el Señor. Mire, ya hemos hablado, ¿cierto?, que el Señor siempre anda buscando gente de buen testimonio. Y le dice las 3 cosas: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Qué dice la palabra del Señor? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
Nunca debemos envanecernos de lo que Dios nos da, nunca, porque le pertenece a Él. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y el lazo del diablo. Le insisto, los que van a dar testimonio de nosotros son los de afuera, los que nos ven cuando usted sale de su casa al trabajo, los que lo ven en su trabajo, los que lo ven en la iglesia, los que lo ven en su propia casa. Si es buen testimonio, es en todo lugar. Porque cuando yo doy buen testimonio significa que he conocido de verdad a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Después de los requisitos, que es un hecho que muchos no llenamos ni la mitad de los requisitos que dice Pablo. Pablo dijo, decoroso, prudente, sobrio, irreprensible, no pendenciero, no acto, ¿cierto? No codicioso de carácter deshonesta. Hoy, Señor, son muchas cosas las que tenemos que cumplir para dar un buen testimonio. Y eso es lo que nos falta entre tiempo a nosotros, a todos, dar un buen testimonio de hijo de Dios. Entonces, después de los requisitos, que es un hecho que muchos no llenamos ni la mitad de los requisitos que dice Pablo, también dice que hablen bien dentro y fuera de la iglesia. Un buen testimonio no se hace un día para otro, no se fabrica en un mes ni en 2 meses. Un buen testimonio es el trabajo de toda nuestra vida. Amén. Cuando muramos, porque vamos a morir un día, si el rastro de la iglesia no viene antes, la gente va a mencionar de qué manera vivimos desde que nos conocieron. Va a decir, desde que era joven estaba dispuesto a servir y ayudar. Y cuando pasen los años, la gente dirá, aún en su vejez, nunca dejó de ser fiel a Dios. Siempre fue servicial, estuvo al cuidado de los demás, siempre fue un buen siervo de Dios, hasta el último día de su vida. Ay, testimonio, Señor. Hasta el último día de su vida. Porque, ¿qué ocurre hoy día cuando se muere alguien en el mundo? Siempre el muerto era bueno. Siempre, hermano, pero era un Barrabás de repente. Pero siempre el muerto era bueno. Era tan buen vecino, era tan buen aquí, tan buen allá. Y la verdad es que a veces decimos mentiras estando ante una persona que ha partido. Porque no todos los que parten bien de esta tierra. Pero los hijos de Dios no morimos, solo dormimos. Pero para dormir hay que dar buen testimonio, porque si no doy buen testimonio, voy a morir. Bendito sea el Señor. Si usted quiere ser un buen cristiano y tener un buen testimonio, su labor empezó el día en que usted se convirtió al Señor y va a acabar el día que usted parta de esta tierra. Ahí se acaba la historia, ahí se acaba el testimonio. Por eso el apóstol Pablo, para que lo tomemos como ejemplo, esa frase famosa que dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Cuando él dice, he peleado la buena batalla. He acabado, oye, qué hermoso, he acabado la carrera. He guardado la fe. Mire, 3 cositas otra vez. 3 cosas otra vez. Acabó la carrera, ganó la batalla y guardó la fe. Eso está en 2 de Timoteo 4:7. También ahí en Juan, en el versículo 12, dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿Quién de nosotros se para y dice, mi testimonio es verdadero? No tengo nada que me puedan reprochar. ¿Quién lo puede decir? Porque siempre hay algo que alguien nos va a reprochar. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Ir perfeccionando nuestro testimonio a la luz de Dios, bajo el amparo de Dios. No para que mi familia hable bien de mí, sino para que el Señor pueda decir un día, también este es mi hijo amado. Amén. Porque la familia no es muy bueno, no es muy bueno. Pero si es bueno o no es bueno, eso solo lo sabe Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, dice aún
Mire qué importante esto, esta frase. Todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma. Bendito sea el Señor. En la época de Juan empezaron a salir, a florecer hombres con un llamado a predicar el Evangelio a toda la región de Asia. Juan enviaba cartas con ellos. Él los encargaba a la iglesia local a donde iban a llegar. Diótrefes no quería recibir a nadie en la iglesia. De él no se hablaba bien. Él no quería molestarse en recibir a alguien. Pero de Demetrio todos daban buen testimonio. Había gente en la iglesia que daba mal testimonio. Y hoy día, ¿cuántos dan mal testimonio en la iglesia? Preguntémonos, ¿cuántos dan mal testimonio en la iglesia? Ahora, si nosotros pudiéramos hacer una encuesta en nuestra iglesia, ¿no? ¿Qué dice la gente de nosotros hoy? Una vez, hermano, hace muchos años, cuando yo era superintendente de la escuela dominical, yo hice esa prueba en la iglesia. ¿Ya? Pusimos los nombres de todos nosotros. ¿Ya? Y todos escribían y opinaban sobre ese hermano sin poner su nombre. ¿Ya? Hermano, y nos llevamos unas sorpresas horribles. De qué era lo que pensaba la gente del pastor, de los diáconos, del jefe de coro, de la jefa de Dorca. Increíble, hermano. Pero fue un ejercicio que marcó a muchos. A muchos les dolió. Pero era lo que estábamos dando como testimonio. Por eso cuida tu testimonio, hermana. Hermano, cuida tu testimonio ante el Señor. Bendito sea el Señor. Hay muchos hechos, muchas cosas en la Biblia. A lo mejor usted no había escuchado este mensaje del testimonio, que es importante. Porque la Biblia lo habla. ¿Sabe que en Hechos 22:12 nos dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí. De todos los judíos. El apóstol Pablo está relatando su conversión. Recuerda que cuando él se convierte queda ciego. Dios llama a Ananías para que ore por él. Cuando él ora por Pablo, recupera la vista. Ananías era un varón piadoso, tenía un buen testimonio de todos los judíos que habitaban en Damasco. Bendito sea el Señor. También en el libro de Hechos 9:36, hablando de testimonio, entonces había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. Somos salvos por gracia, no por obra, pero la fe se muestra por las obras. Entonces, una vez que decimos que hemos sido salvos, tenemos que demostrarlo por medio de nuestras obras. Tabita abundaba en buenas obras. No era alguien que ocasionalmente hacía lo bueno. Su vida era una vida de obrar continuo. Es decir, mi testimonio no es para una semana, es siempre. Es siempre. Bendito sea el Señor. Hermanos, y mire, quiero leerle algo. A lo mejor esta historia usted no la ha leído, pero se la voy a leer para ya ir finalizando la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas 2:36. También estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Esta mujer, por lo que dice el texto, era de más de 100 años. Tenía un gran testimonio, no se cansaba. Todavía servía al templo. Era una persona activa. Por eso cuando el Señor Jesús es traído al templo, el Espíritu Santo le mostró quién era ese niño. Inmediatamente vino la revelación de Dios a su vida. ¿Por qué? Porque estaba sirviendo, estaba en actividad en el templo. Con más de 100 años, Dios le hablaba y ella profetizaba. Y hoy día, nosotros nos cansamos. Hoy día participamos en un culto, mañana no. Participamos en una actividad de la iglesia, después no. ¿Qué diferencia hay con los primeros creyentes y nosotros? Bendito sea el Señor.
La Biblia no deja afuera a nadie. Todos tenemos que dar buen testimonio. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Podemos hablar toda la mañana de la palabra del Señor, pero lo importante es que nos preguntemos. Y dice la palabra del Señor ahí en 2 de Tesalonicenses 3:13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque dice Pablo, porque a su tiempo, ¿cierto? Si no nos cansamos, vamos a cegar. Si no, desmayamos. Bendito sea el Señor. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos esa responsabilidad. El Señor es digno que nosotros vivamos una vida para agradarle a Él. El Señor es digno que vivamos una vida haciendo su voluntad. El Señor es digno de todo nuestro amor, de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Pero lo más importante, el Señor es digno que seamos hijos obedientes. Y todos, hombre, mujer, jóvenes, señorita, todos de buen testimonio ante el Señor. Todos de buen testimonio. Eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Analicemos nuestra vida. ¿Estamos dando un buen testimonio? ¿Estamos dando testimonio de que la luz de Cristo está en nosotros? ¿Estamos dando testimonio de que hemos sido transformados a través de la palabra del Señor? Eso nos sirve mucho. Porque cuando doy buen testimonio, significa que estoy haciendo la voluntad de Dios. Cuando doy buen testimonio, significa que soy hijo de Dios. Y si doy buen testimonio, significa que cuando Cristo venga por su iglesia, sin duda, también me va a llevar. También me va a llevar. Para estar allá en las bodas del Cordero. Para estar ante Él. Para estar en su presencia. Bendito sea el Señor. La palabra es maravillosa. La obediencia es lo mejor. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana.